¿Qué tal mis niños? ¿Cómo se encuentran? Habla la profe Glenia Chávez. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la cordial bienvenida a una nueva destreza en lengua y literatura. Muy bien, es importante recordar el título de la unidad número 1, que es Textos de la literatura oral, logotipos, marcas, cuentos de terror, resumen y descripciones científicas. Muy bien. También en este momento vamos a recordar, chicos, el objetivo de la unidad número 1, que dice expresar, analizar y producir amorfinos, poesía, biografías, noticias e informes científicos adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos para de esa manera tener una actitud crítica e interpretar el propósito. Muy bien, vamos a ver cuál es el propósito de la unidad número 1. Muy bien, sean bienvenidos, chicos. Yo les voy a hacer una reflexión. ¿Ustedes alguna vez han elaborado un resumen? ¿Sobre qué temas lo han hecho? ¿Académico, artístico, deportivo? ¿Recuerdas si tuviste alguna dificultad para realizarlo? Justamente, chicos, sobre el interrogante que yo le estoy haciendo en este momento, vamos a hablar en esta unidad. Vamos a recordar también, chicos, que hemos venido hablando sobre los bloques en lengua y literatura. Ya vimos el bloque de lectura, el de literatura, el de la comunicación oral, y estamos viendo el bloque de escritura. Vamos a ver qué destreza vamos a analizar. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura. Muy bien. Ahora, la pregunta, ¿qué será un resumen? ¿Qué será resumir? Hay muchas interrogantes que uno se plantea sobre ese término, ¿sí? Cuando yo menciono el término resumir, me refiero tal vez a hacer un análisis de un texto y hacer las ideas principales de él. Vamos a ver de qué trata. Justamente, chicos, el resumen guarda estricta relación con el contenido original, pues trata de reproducir brevemente su contenido. Muy bien. Para entender mejor el tema, chicos, vamos a ver un pequeño video. Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre cómo hacer un buen resumen. Pero, ¿qué es un resumen? Pues es un texto que sintetiza o abrevia las ideas de un texto de mayor tamaño o complejidad. ¿Y para qué sirve? Pues se utiliza para dar la misma información del texto, pero de manera abreviada. Habitualmente, reducimos el texto hasta en un 25% de su tamaño. ¿Y cómo hacemos un buen resumen? Pues empezamos con una lectura del texto en silencio y muy concentrados. Si tenemos que leer 2 o 3 veces incluso, también está bien. Luego de haberlo leído lo suficiente como para comprenderlo, subrayamos las ideas básicas. Eliminamos todo aquello que sea irrelevante, anecdótico o secundario. Luego, organizamos las ideas en forma de esquema. Lo habitual es hacer una introducción o presentación, desarrollo y una conclusión del texto. Y por último, pasamos a redactar de modo correcto y preciso todas esas ideas importantes o básicas que hemos detectado para nuestro resumen. Muy bien. Una vez que ustedes pudieron observar en el video el resumen, vamos a empezar nuestra destreza a partir de lo que tú sabes. Seguramente, chicos, alguna vez ustedes han hecho un resumen, como les decía hace un rato, ¿sí? ¿Qué dificultades tuvieron? Les comento, cuando yo hice mi primer resumen, sí se me hizo un poquito complejo porque no entendía qué era resumir. Hasta que poco a poco fui entendiéndolo. Vamos a ver un ejemplo para poder entender. Cuando uno elabora un resumen, simplemente tiene que ver bien el contenido. Para ello es necesario buscar lo siguiente. Observen. Yo tengo aquí un ejemplo, un pequeño texto que se titula Problemas con el Gmail. Entonces, las palabras que están señaladas y que les estoy señalando aquí, subrayadas, son las palabras claves de este texto. Ahora,
Con esas palabras claves que ustedes observaron en el texto anterior, que era fallo, correo electrónico, email, etcétera, etcétera, yo también busco las ideas principales, que fueron estas. Yo señalé 1, 2 y 3 ideas principales. Con ayuda de las ideas principales y de las palabras claves, yo voy a formar el resumen del texto que leyeron hace un rato. Entonces tenemos una cosa. Las palabras claves unidas van a construir poco a poco la información del resumen. Otra cosa, el resumen sencillamente no consiste, chicos, en repetir lo mismo del texto, sino hacer una síntesis significativamente de lo que entendiste. Muy bien. Continuando con la clase, vamos a ver, chicos, las sugerencias para hacer un buen resumen. Entonces empezamos. Hay lo que te está diciendo aquí el Señor. Si alguien te pidiera un consejo sobre cómo hacer un resumen, ¿qué le dirías tú? Ajá, ¿qué le vas a decir? Que saber resumir es una destreza básica para adquirir conocimientos. Con el resumen descubrimos lo esencial del texto. Para hacer un buen resumen es fundamental ser un buen lector, cuidadoso y tener capacidad de síntesis y saber seleccionar las ideas principales. Ahora sí, chicos, vamos al ejemplo. Muy bien. Aquí tenemos un texto que se titula ¿Qué es la capoeira? Nosotros a ir leyendo, yo les coloqué lo siguiente. Miren, observen. Lucha, juego, canto, música, teatralidad. Son palabras claves que están dentro del resumen. En la parte inferior, ¿sí? Utilicé la técnica de la idea principal. Con la idea principal y las palabras claves, yo tranquilamente puedo hacer un resumen. Para hacer un resumen, mis queridos chicos, es importante seleccionar la información y señalar las ideas principales. Yo cuando ya tenga las ideas principales, las palabras claves, sencillamente yo reescribo el texto, ¿sí? Veo bien, elaboro bien, para posteriormente yo ya tener mi resumen. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente para hacer un resumen. Observen, por favor. Primero, determinar el tipo de información que se está buscando. Segundo, saber seleccionar cuál es la información más relevante, más importante. Tercero, subrayar en el texto las ideas principales de cada párrafo. Cuarto, reelaborar el texto a partir de las ideas principales. Es decir, que yo escribo, pero yo vuelvo a ver y a chequear hasta que el resumen me quede claro, preciso y más que todo que sea de información. Una cosa, mis amores, recuerden que el resumen es una reelaboración de un texto a partir de lo que tú has comprendido. Muy bien. Nosotros para elaborar un resumen, chicos, es importante tomar en cuenta la siguiente destreza. Organizar las ideas con unidad de sentido. Vamos a ver a qué se refiere esa destreza. Observen, por favor. Aquí vamos a tomar en cuenta la estructura de la oración. Recuerden que el resumen, como veíamos hace un rato, está formado por oraciones. Estas oraciones justamente son aquellas que le dan el significado a cada cosa. Observen estas oraciones incompletas que yo les he colocado aquí. Si yo le agrego un sujeto o un predicado a cada una, esas oraciones van a tener significado, ¿sí? Entonces, en todo escrito, ¿sí? Todo lo que tú elaboras en el momento de hacer el resumen, sencillamente tiene que ser de forma clara y concisa. Ahora, yo aquí te puse varios ejemplos de oraciones, ¿sí? Donde vamos a ver también el uso de los signos de puntuación, porque es importante recordar que cuando uno hace una oración, para hacer un resumen, se utilizan signos de puntuación. Observen, por favor, Rodrigo, joven deportista, compró una bicicleta en un almacén. Yo estoy haciendo en esta oración el uso de la coma y el uso del punto aparte. Muy bien, eso tiene que ver justamente como dentro de la oración que yo utilizo los signos de puntuación. Ahora, ¿qué es una oración? Vamos a recordar. Simplemente es un conjunto de palabras que expresan una idea con sentido completo, ¿sí? Y recuerden que la oración tiene sujeto y predicado, ¿sí? Recuerden también que el sujeto de una oración es una palabra o un conjunto de palabras que informa a quién realiza la acción.
El predicado informa de lo que hace el sujeto, ¿ya? También es importante recordar que en el sujeto, dentro del sujeto, la palabra más importante como núcleo es el sustantivo y dentro del predicado es el verbo. En el sujeto yo voy a encontrar dos tipos de sujeto en esta clase. El tácito o explícito. El tácito, chicos, es cuando se menciona, cuando no se lo menciona, se sobreentiende. Tomaremos el trolebús. ¿Quiénes? Nosotros, ¿no? ¿Ya? Ahora, si yo digo explícito es cuando aparece en la oración. Nosotros tomaremos el trolebús. Ahora, dentro del predicado, chicos, vamos a encontrar dos clases. El atributivo y el predicativo. ¿Qué es el atributivo? Simplemente cuando está formado por conjugaciones de los verbos ser, estar o parecer. Escuchen el ejemplo. Medellín es innovadora, ¿sí? Pedro está enfermo. Entonces yo utilicé estos verbos que les mencioné. Mientras que el predicativo tiene cualquier verbo menos ser, estar o parecer. Aquí te puse un ejemplo. Los peatones transitan por las calles. Este verbo no tiene nada que ver con los verbos que están en la parte superior en el atributivo. Muy bien. Ahora, como yo les decía hace un rato, yo necesito utilizar reglas ortográficas. Dentro del uso de los signos de puntuación y reglas ortográficas, voy a encontrarme con la siguiente destreza que dice: comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de las reglas del uso de las letras y de la tilde. Vamos a ver, chicos, dentro de esta destreza que vamos a estudiar. Ajá, voy a estudiar la coma. Observen, miren, yo les voy a leer el siguiente texto. El cocodrilo americano, verán que hice pausa, porque la coma sirve para la pausa. El caimán del Orinoco, pausa por la coma. El caimán llanero y el caimán colorado se encuentran en riesgo de extinción. Yo fui utilizando, a medida que fui leyendo, el signo de puntuación, que es la coma. Aquí observen detenidamente, mis amores. En el momento que yo dije el caimán llanero, aquí yo no le puse la coma, yo utilicé una I. Esta I reemplazó esa coma. Justamente, chicos, en este ejemplo podemos darnos cuenta que la coma sirve para hacer una pausa breve en la lectura. Simplemente, y con este punto yo termino sencillamente la oración a través del punto que tengo ahí. Observemos este ejemplo. Vamos a ver el uso de la coma en este texto. Entonces tenemos aquí el campamento en el Paso Ochoa. Ustedes pueden observar que yo les he colocado con colores aquí. Dice, el Parque Paso Ochoa, ubicado en la provincia de Pichincha, eso lo tengo yo entre comas. Observen. Este párrafo, sí, simplemente sirve para aclarar. Estamos diciendo del parque lo siguiente que está aquí, y eso está entre comas, ¿ok? En el siguiente ejemplo, mis amores, escuchen. Dice aquí, como ganadería o el cuidado de otros animales, como caballos, se utilizó una coma, cerdos, y esta I reemplaza la coma, y perros. Las palabras destacadas forman enumeraciones y se separada la coma. Yo no le pongo la coma aquí, sino la I. Eso es es algo importante que reemplaza a la coma y cierra sencillamente la enumeración, mis amores, en un texto. Muy bien, ahora es importante recordar lo que es la coma. Simplemente observen, este es el signo de la coma, es un signo de puntuación que se emplea para representar una pausa breve en un texto. ¿En qué se utiliza? Para separar palabras, nombres y para introducir aclaraciones. Muy bien, he querido hacerles un resumen de la clase en un organizador gráfico. Entonces aquí tenemos que el resumen, el concepto, tenemos cómo lo vamos a elaborar, y aquí recordemos que yo para hacer un resumen utilizo oraciones que tienen sujeto, tienen predicado y se separa cada una de las palabras en una oración dependiendo de la profundidad con el signo que se llaman las comas. Muy bien, les agradezco muchísimo por la atención prestada y sencillamente nos veremos en una próxima destreza. Cuídense mucho, hasta la próxima.